Bienvenidos a la segunda parte de la charla con Raúl Tamés dentro de la serie En Nuestros Tiempos. Este joven bailarín, creador y coreógrafo ya nos compartió en una primera parte los inicios de su carrera, su pasión por la danza, sus principales obras y el Premio Nacional Guillermo Arriaga que ganó hace un par de años. Soy Liliana Mascareñas, los invito a quedarse con nosotros. Tu más reciente trabajo es Edipo Rey, ¿no? Tiene apenas unos meses de que estuvo en escena. ¿Cómo llegaste a este texto? Y realmente no había antecedentes muy formales en danza acerca de este tema, ¿no? Así es. Bueno, yo hice mi maestría en danza en la Universidad de Liverpool, por cierto. Sí. Y, digamos, mi tema final era transposición y adaptación. Y bueno, esto refiere a ir de un medio a otro. Y es muy común en el cine, por supuesto, porque pues, siempre se toman textos literarios y después se traducen en el cine. Y hay un sinnúmero de teóricos que ahondan al respecto. Y en la danza es igual de común, sobre todo en el caso de la danza clásica, pero no se ha teorizado tanto al respecto. Sí. Por eso era relevante que yo hiciera un tema de investigación así. A mí Edipo Rey siempre me ha interesado, desde el mundo del psicoanálisis, en torno, por supuesto, al enamoramiento de la madre, a los mecanismos de defensa, en particular la negación, que está muy presente en Yocasta, pues Yocasta lo sabe. Y sin embargo lo oculta, pero además es un ocultarlo que no es voluntario. Y desde la propia narrativa, pues es maravilloso, por ejemplo, por el sino trágico. Sí. Aquello que ya no podemos evitar, que también, como todo eso nos pasa mucho, ¿no? Por ahí hay como ciertas posturas, cuando nos dicen, no, es que si tú luchas todos los días y si cambias de actitud y si piensas positivo, lo vas a lograr, ¿no? Sí. Y bueno, algunas veces puede ser, pero alguien, ¿cómo le podemos decir eso a alguien que está que vive en el holocausto? ¿Cómo le podemos decir eso a un enfermo terminal? Claro. ¿Cómo le podemos decir eso a alguien que nació sordo y ciego? Ese es, digamos, nuestro signo trágico más llevado a la actualidad y a lo occidental. Entonces, es muy duro, ¿no? O sea, por más que intenten, no van a lograr zafarse de la tragedia y además se va a poner peor, ¿no? Cuando la voluntad ya no te da para transformar tu destino. Por eso a mí me apasiona Edipo Rey y pues decidí hacerlo en este 2018. Y de este Edipo Rey, ¿cuáles son tus momentos favoritos en la obra? ¿Tienes como tus consentidos, tus escenas? Sí, claro. Bueno, a mí me gusta mucho el quiebre de Yocasta, que viene hacia el final de la pieza, cuando ella se entera de que es madre y esposa a la vez, y que además ha copulado con su propio hijo. Es gravísimo. Entonces entra en una pues, especie de crisis y además como de idilio, en una psicosis, y eso pues lo reflejamos en el cuerpo. Ese es uno, yo creo que de los momentos más climáticos. Y las intervenciones de la Esfinge, que creo que en esta pieza en particular son muy acertadas. Es un personaje que a mí me ha llamado mucho la atención cómo fue evolucionando. Ella es una bailarina joven que se llama Denise Moore, muy joven, muy joven, tiene 19 años. Sí, muy joven. Y sin embargo, yo creo que construyó un personaje con muchos matices, sobre todo corporales, porque es una chica que tiene muchas posibilidades físicas. Digamos, tiene toda la flexibilidad de una contorsionista, y toda la soltura de una bailarina y también el control de una gimnasta. Porque antes hizo gimnasia, porque hace breakdance, etc. Sí, es una chica muy talentosa. Entonces es un personaje que de pronto ya no es humano, como la Esfinge, ¿no?
Entonces, yo creo que y llama mucho la atención en el público sus intervenciones y cómo la esfinge pues lo sabe todo. Entonces te plantea un enigma, ¿no? Te lanza como una puya y en cualquier momento te puede matar. Entonces, muy interesante. Estuviste en el Teatro de la Danza. De la danza. Estuvimos en el Teatro de la Danza y tenemos una temporada en el Salón de Danza de la UNAM y en la Capilla Gótica. Allí sí. Vamos a estar en la Capilla Gótica en septiembre. Es un escenario que has adoptado, ¿no? Sí, ya es casi nuestra casa ahora, sí. Sí, que bueno, siempre hace ver las piezas de otra manera. Y vamos a regresarnos, pues, años atrás. Justo ya nos platicabas un poco en la primera parte de este Payaso Capital. ¿Cómo llegaste a este tema? ¿No? Ya sabemos que fue, pues, un poco por las circunstancias de la vida. ¿Y cuál es como su importancia social en lo que quieres comunicar con la obra? Claro. Bueno, como te comentaba, pues había estado bailando en todos lados. Bailé en Barcelona en una compañía joven, así también se llama, compañía joven, porque es para bailarines menores de 25 años. Y hacíamos repertorio de Jiri Kilian, hacíamos Sidi Larbi, hacíamos Ohad Naharin, hacíamos Nacho Duato, hacíamos No, bueno, ese es el cofre del tesoro. Todo eso hacíamos en IT Danza, es un gran lugar. Luego estuve en el CEPRODAC, con varios coreógrafos, Jaime Camarena, Oscar Rubalcaba, incluso Tania Pérez Salas por allí. Bueno, en Letonia, en el Ballet de Cámara de Riga, en Lituania, etcétera. Entonces, después de tanta compañía, viene como este momento de crisis donde no estoy trabajando como bailarín, entonces viene esta experiencia que este personaje en Barcelona me permite utilizar su bar para... No nada más me lo permitió para hacer la pieza, sino también para entrenarme. Porque es había un aspecto importante. Yo no tenía dinero en ese momento. Además, como ya fallecieron mis papás, entonces, o sea, no tenía a quién acceder, estaba allí, no tenía trabajo, no me estaba entrenando. Y él fue muy generoso en brindarme ese espacio. Lo que tiene Payaso Capital, y es que son dos versiones, en el contexto de Barcelona primero, es que es un payaso bastante que puede llegar a ser sarcástico, que tiene una cuestión medio burlona y que nunca sabes si está aliado o en contra del sistema. Esa es la apuesta de Payaso Capital. Y por eso es como muy universal, porque no hiere susceptibilidades, pero sí las puede confrontar. Y como tiene esta cuestión de clownesca y etcétera, a veces lo que te puede llegar a transgredir te provoca risa, entonces se suaviza. Y entonces ya lo asumes un poco más, porque este payaso, digamos, ataca mucho a la burguesía, por ejemplo, ¿no? Ataca mucho al sistema político, ataca a la cultura así como de mucha élite y de tal, ¿no? Pero también es un payaso muy elegante, entonces dices, ¿pero cómo? O sea, ¿está en contra o está tal? Entonces así surge. Cuando lo traigo a México, digo, en México urge transportarlo a nuestra problemática social, ¿no? Un país donde seguimos privilegiando a los altos por encima de los que no son altos, a los blancos por encima de los morenos. Son temas que ya, de verdad, deberían ya de darnos flojera, ya no tendría que estar en el 2018 presente esos cuestionamientos, ¿no? Nuestro contexto, por supuesto, de 50 millones de pobres, 60 lenguas, más de 60 lenguas oficiales que no se conocen, nuestro mundo indígena, que es durísimo, ¿no? Y bueno, y ni hablar de la corrupción y la violencia. No, bueno, o sea, ya es como, ¡ah! Así es de que hacemos Payaso Capital en México y son personajes, entonces invito a otros bailarines, ya no es un solo, y son personajes arquetípicos de la sociedad. Que bueno, ha sido maravilloso crear esos personajes. Y todos tienen una parte como clownesca y una parte humana. Entonces hay una señora que está como en una neurosis, que es como de clase media alta,
y entonces tiene una neurosis con la limpieza y con todo lo que pasa a su alrededor. Por supuesto es de derechas, se maquilla de más, de pronto tiene como que mueve la cabeza y entonces sale talco por todos lados, todo el tiempo se está limpiando. Luego tenemos a otro personaje que representa este mundo como indígena, más que indígena, pues originario, ¿no? Nuestros que están tan olvidados, ¿no? Que como que es un sincretismo entre esta estética muy cristiana, Sí. que también tenemos como seguimos cargando con eso, de ninguna manera por hablar del tema religioso, simplemente pues hablar de esta hibridación que hizo que perdiéramos también toda esa mitología. Sí. Entonces eso representa la indígena, un campesino y el payaso. Y este payaso en México pues era gringo. No lo puedo imaginar. Y es una pieza también que tiene mucho un componente kitsch, ¿no? Sí. Y por ahí usábamos el himno nacional, Ah, que está prohibido. está prohibido. Entonces, la presentamos en el Teatro de la Ciudad y en el marco del homenaje a Guillermo Arriaga. ¿Te metiste en Y problemas? por ahí recibimos una llamada y entonces, pero ¿cómo usaron el himno nacional? Si hubiera venido Gobernación y entonces pues nos hubieran podido clausurar, etcétera. Bueno, hasta en el metro usé el himno nacional. No. Entonces hubo un momento en el que dije, no, ya no voy a usar el himno nacional. Entonces usaba el toque de bandera. Entonces sí, o sea, sí es una pieza muy arriesgada que habla de todos estos lastres que cargamos en la sociedad mexicana, que los trata de agredir y de tratar de transformar. Y se presentó muchísimo y yo creo que esa pieza sí me llevó a tener un lugar como coreógrafo, ¿no? Porque fue mi primera pieza Sí. y muy exitosa. No, pues se habló mucho de ella, ¿no? Estas polémicas. Sí, usábamos cumbia instrumental, que era padrísimo. La cumbia instrumental ya estaba presente también en Barcelona. Todos estos personajes con cumbia instrumental y luego el himno nacional y unos textos muy poderosos. Usábamos el poema de Galeano de Los Nadies. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Es durísimo. Sí. Y bueno, tal vez el público, no todo el mundo sabe, que tú, además de bailarín, eres sociólogo. Y eso, ¿no? Cuando sabemos esto, podemos entender por qué siempre has tenido como esta inquietud de mezclar los temas sociales o políticos con tus obras, ¿no? Así es. Sí, pues soy muy inquieto, entonces a veces también hablar de lo que ha pasado pues es difícil porque han pasado muchas cosas. Sí. Y entre esas, pues de pronto, mientras estaba en el CEPRODAC, se me ocurrió estudiar sociología y entonces estudié a distancia, ¿no? Y en la UNAM y pues lo combinaba con mi carrera como bailarín y lo hice, por un lado, por hobby, porque me gustaba mucho la sociología, y por el otro, para tener pues material crítico, para tener material teórico, académico. Como están los tiempos, ya tampoco te puedes plantear ser un artista sin referentes. Claro. Y además con referentes muy sólidos, pues ¿cómo vas a hablar de la realidad si no tienes una preparación? Si no la entiendes. Y si no la entiendes a fondo. Entonces, y la sociología y la coreografía están muy de la mano. Los coreógrafos siempre intentamos entender la sociedad, siempre intentamos sublimar lo que acontece, ¿no? Bueno, pero eso siempre, ¿no? Desde el ballet imperial, ¿no? Exacto. Finalmente era un reflejo de una sociedad o de unas aspiraciones, ¿no? ¿Y cómo le hacías? Porque entre viajes, ensayos y todo, ¿no? Que siempre has sido muy inquieto, ¿cómo te da tiempo de además ponerte a estudiar? Bueno, aunque fuera a distancia, pero algo te implicaba de trabajo. Ahí ¿no? hay una cosa, no durmiendo. Bueno. Joven, al fin de cuentas. Ahora ya, fíjate que ahora ya no puedo tanto. Sí, seguramente en 5 años ya menos. Pero no me gustaba dormir, o sea, no me gusta. Ahora ya, quizá porque ya empiezo o sea, ya tengo 30, ¿no? Entonces ya lo empiezo a sentir más. Pero dormir desde niño es algo que tengo allí muy raro.
Entonces, yo me duermo a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, aunque me tenga que despertar a las 7, ¿no? Entonces, tenía yo mucha energía en las noches y había que aprovecharla de alguna manera. Así lo logré. No, pues qué dicha, ¿no? Sí, sí, ojalá que poder se pudiera aprovechar. siempre, pero ya, te cobra factura el cuerpo. ¿Cuál es, desde tu óptica, el papel social del arte? Uy, tiene demasiadas aristas. Como primera instancia, hay una cuestión sensibilizadora, formativa, y que además un desarrollo de capacidades, ya siendo más biologistas, que tienen que ver con un desarrollo neurológico fundamental para el desarrollo del ser humano. Entonces, ya con esas tres, y ahí es, por ejemplo, ¿no? Solo desde el plano formativo debemos entender que las artes son esenciales. O sea, no entiendo todavía cómo hay alguien que lo pueda dudar, pero hay muchos. Entonces, ya tocar un instrumento hace un sinnúmero de conexiones neuronales, vuelve al individuo más inteligente, le da otra capacidad de entender el mundo, le da un pensamiento abstracto, matemático, etc. Y lo mismo va si hablamos de danza, ¿no? Una inteligencia espacial, una sanidad corporal, y eso tú lo sabes muy bien, todos los bailarines que han bailado 10 o 15 se ven mucho más jóvenes de lo que son. Todos los coreógrafos, o sea, tú ves a los coreógrafos que tienen 90, 80 años, ves a Nelly Happy, ves a Socorro Bastida, ves a Luis Fandiño, ¿no? Ves a Cora Flores, que están en los 80s, en los 90s. No, bueno, y están... Y el secreto es la danza. Y así para la audiencia, si quieres, no hay mejor receta, incluso contra el sobrepeso, contra tal, que la danza, ¿no? La literatura, por Dios. O sea, escribir, leer arduamente, pues te da unas capacidades intelectuales inusuales. Entonces, por un lado, el plano formativo, que es esencial. Luego, la sublimación de la realidad. Sí. Que eso es algo que necesitamos mucho más que el pensamiento mágico. No porque el pensamiento, en una sociedad occidental, porque de todas formas nos han despojado del pensamiento mágico, ¿no? Sí. Pero, ¿a qué me refiero? A que todas estas cuestiones de las que hablábamos de estos libros como superación personal, o todas estas cuestiones de coaching y no sé qué. Life coach, y etcétera, y que vas a estos grupos y demás. Todo eso se encuentra ya en el arte, pues sí, por favor, ¿no? Pues sí, vas a tu grupo de danza, a una clase de teatro, sí, a escuchar un concierto, ¿no? O sea, al final la necesidad social es sublimar lo que nos pasa, sublimar la tragedia, sublimar el trauma, sublimar la impotencia, las aflicciones, etcétera. Es, digamos, un gran ejercicio de psicoanálisis, es un gran ejercicio de catarsis. Y luego ya, pues está el otro plano, que ya es un plano más de élite, ¿no? Es muy necesario recomponer la realidad desde la poética. Es muy necesario entender la realidad desde otros planos, que van mucho más allá incluso del histórico, ¿no? Y todo eso tiene el arte. Y yo creo que un vehículo importante, ¿no?, para que justamente el arte tenga esta función social, pues es crear los espacios o los lugares o las obras para ver. Y eso es como otro aspecto importante de lo que tú haces junto con Rodrigo González, ¿no? Desde hace 3 años ya, el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. Entonces, como seguramente seguías sin dormir, se te ocurrió una madrugada, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora ¿En qué ocupo mis horas? Sí, así, pues sí, porque ¿sí? También surgió así muy de madrugada. Fue una idea así como muy casual, en una noche, precisamente. ¿Y si hacemos? Porque hay muchos festivales, claro que hay muchos festivales en el país, y sí hay festivales internacionales en el país, pero no en la ciudad de danza, pero no en la Ciudad de México. Sí. Era inaudito. Exacto, ¿no? Un desierto para la danza, el 4x4, el Lila López. Pero aquí solamente teníamos el Festival del Centro Histórico,
que conglomeraba pues diferentes disciplinas. Pero de danza contemporánea no había uno internacional. Lo dijimos, fue una labor, bueno, muy complicada, porque además lo quisimos hacer y lo quisimos hacer bien. Sí. Lanzamos convocatorias internacionales, aplicaron 400 artistas. Este año ya como 600 aplicaciones, ¿no? Y hay que ver cada uno de los videos, entonces hacer la curaduría. ¿Cómo hospedar a 60 artistas de todo el mundo sin dinero? Ándale. ¿Y cómo le haces? Y además esto, fuimos muy criticados porque como le habíamos puesto de la Ciudad de México, en algún momento pensaron que quizá teníamos un recurso federal o un recurso del gobierno, ¿no? Federal. Pero no. Y luego ya cuando les decíamos, ya decían, sí. No teníamos absolutamente ningún apoyo. Y no teníamos mucho presupuesto. Tampoco. Entonces, el primer año pues los hospedamos con amigos. En Facebook. Así, ¿quién puede hospedar a 8 artistas? No sé qué. Por allí conseguimos, ya al final, 2 o 3 días antes, porque ya era inminente, algunas habitaciones en unos hoteles. Y en otros casos, pues, tuvimos, por ejemplo, llegaron los de Austria. Y habíamos conseguido un lugar gratis. Dijeron, no, aquí no nos podemos hospedar. ¿Por qué? Porque pues, es cierto que no tenía las mejores condiciones, ¿no? Pero pues era lo que les podíamos ofrecer. No, aquí no nos podemos hospedar. Y yo, así, ¿qué vamos a hacer, no? Y ni modo, o sea, ¿qué les dices? Y ni modo, no se presentan, se regresan a su país, o quedas fatal con ellos. Pues ni modo, pues una tarjeta de crédito y pues en un hotel. Y así, ¿no? Y cada día había 1000 contingencias de ese estilo, lo cual, por supuesto, nos dejó muy endeudados. Me imagino. Las comidas. Sí, porque artesanal, así, ¿no? Pues ve y dile a tal que nos cocine. Que nos haga unos sándwiches. Y entonces, a ver, y conseguimos por ahí un amigo que nos daba cada comida 50 pesos, pero claro que la teníamos que pagar nosotros. 300 comidas a 50 pesos. Y así, ¿no? Sí. Pero lo logramos, y lo logramos muy bien. La primera edición causó mucha resonancia, nos abrieron las puertas del Teatro de la Ciudad. Sí. También porque afortunadamente ya conocían nuestro trabajo. Y el segundo año empezó a mejorar, nos dieron una luna del auditorio, claro, así luna, rapidísimo. Que además, bueno, eso es un hecho muy importante porque se le da la importancia de vida a un tipo de espectáculo que normalmente no se consume, ¿no? Y a donde está dirigido este premio. Entonces... Eso. O sea, que nos hayan dado una luna del auditorio cuando se la podrían haber dado y se la dieron, ¿no? A Mijares, a Manuel. Sí. Pero bueno, colocarlos como a ese nivel de alcance del trabajo que ustedes hacen. Sí, eso fue muy justo, también otra plataforma. Y ahora esta edición, que igual, bueno, ahora ya tenemos, ya cooptada la ciudad porque tenemos el CENART, tenemos el Centro Cultural del Bosque, tenemos la UNAM, tenemos el Teatro de la Ciudad, el Bosque de Chapultepec, el metro, vamos a estar en el metro, que eso me parece bien padre. Tenemos los faros. También. Vamos a hacer funciones gratuitas en el Faro de Oriente, en el Faro de Tláhuac, en el Indios Verdes. Así que la primera semana de agosto la ciudad va a estar repleta de danza. Sí. Pero lo importante es que le dan espacio a compañías nacionales, pero también a muchas compañías extranjeras de países que tal vez ni imaginamos que tengan una compañía de danza, ¿no? Entonces, esto va a enriquecer cada año mucho el trabajo de aquí también, ¿no? Que el público, por un lado, se acostumbre a ver cualquier tipo de propuestas, dejarse convencer por cualquier lenguaje, y también para la comunidad dancística acá, pues, ver tendencias de otras partes del mundo. Sí, exacto, ¿no? Por ejemplo, este año viene India, que eso, han intentado venir de Siria en varias ocasiones, aún teniendo el patrocinio para sus boletos de avión, no pudieron venir nunca. Sí. Israel, Lituania viene este año. Sí, países muy interesantes. Así es. Y bueno, pues para irnos despidiendo y terminando esta charla, ¿para ti qué es la danza? Pues es algo que te conecta con una especie de pulso
Yo creo que es un poco como si los que hacemos danza tuviéramos otro ojo. Y es un ojo muy interno, casi como si pudieras visualizar tus órganos, como si te pudieras dar cuenta no solo de cómo late, sino por qué late el corazón. Es un poco como si supieras la respuesta de la vida de una manera muy abstracta y muy indecible. Cuando bailas, o sea, es una revelación que casi te deja claro por qué existimos. Es que bailar está en alianza con el movimiento de los planetas, está en alianza con el florecer de las flores, valga la redundancia, cómo, por ejemplo, se genera la vida. Porque mover el cuerpo de esa manera, no solamente desde un plano interior, sino hacia el exterior, yo creo que es eso. O sea, creo que es, por ejemplo, cómo se mueven las olas, cómo es posible que de pronto haya una erupción en un volcán, un terremoto. Eso es la danza. Y por eso los seres humanos no podemos dejar de movernos. Por eso es algo tan necesario en nosotros. Se mueve un planeta y nos movemos nosotros. ¿Y cuál es tu opinión de la danza que se está haciendo ahora en México comparada con lo que se hacía, no sé, hace 10, 20 años? Creo que, como mencionábamos, se ha diversificado mucho. Ahora ya hay muchas compañías, ahora hay muchos jóvenes muy pujantes haciendo danza. Ahora también ya hay muchos jóvenes en el extranjero haciendo cosas maravillosas. Y lo que está pasando en este momento por todo es que digamos que hay como 3 generaciones. Entonces tenemos a los coreógrafos pues ya muy legitimados, que claro que le han entregado toda la vida a la danza y que ya tienen propuestas muy construidas y lenguajes ya hechos. Sí. Y luego tenemos a una generación intermedia, ¿no?, que va y viene, y a los jóvenes, ¿no? Creo que en México hay mucho potencial, nuevamente. Creo que hay muchos temas de los que tenemos que hablar y que a veces que el arte esté tan politizado, tan institucionalizado, no nos deja o nos tiene allí como agarrados. Entonces, saber qué va a pasar, ¿no? O sea, yo con lo que soñaría es que todo ese talento realmente tenga una salida, tenga esa capacidad infraestructural de la que hablábamos, que no necesariamente tiene que ver con tener los espacios que ya tenemos faraónicos, como el Senado. No, tiene que ver también con algo metodológico, con una formación sólida, y que dejen llegar a los jóvenes al lugar donde deben de llegar, porque a veces no los dejan. O sea, hay círculos muy cerrados. Sí. Entonces, para que se cuele un joven allí, va a tener que... Sí. Y hay muchos estudiantes de danza, ¿no? Y las oportunidades después son muy difíciles. Sí. Y pues necesitan una plataforma, como en otros países, ¿no? Que es un empleo como cualquier otro, ¿no? Y hay oportunidades para que estos jóvenes se desarrollen y no acaben justamente trabajando en un despacho contable. En un despacho contable, pues sí, así es. Ha sido un placer, Raúl, pues tener esta charla contigo, conocer tu pasión por lo que haces, aprender cómo has llegado a donde estás. Muchísimas gracias por estar en este programa especial de En Nuestros Tiempos y te deseo que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. También muchas gracias a nuestro auditorio por habernos acompañado en esta segunda parte de la charla con Raúl Tamés.